Hola a todas y a todos. Nuevamente estamos aquí en una misión más de Orgullo 77, esta serie de entrevistas que estamos realizando para recordar la historia de nuestro grupo y sobre todo destacar la labor de las personas que hicieron esta historia posible, que han hecho posible que el grupo trascienda a lo largo del tiempo gracias a la entrega, a la pasión, al trabajo constante de muchas personas que ya hemos entrevistado y de las que todavía nos faltan por entrevistar porque han pasado por el grupo muchas personas que han dejado de sí un poco de su vida ahí y que, bueno, pues han construido lo que el grupo es el día de hoy. Así que, pues yo desde acá, desde Panamá, saludo con mucho gusto a nuestro invitado del día de hoy. Ahorita se presentará. Yo estoy en realidad muy emocionado porque le comentaba que a mí me han hablado puras cosas buenas de él. Era como una leyenda en la tropa cuando yo llegué, no tuve el gusto de coincidir, pero era como una leyenda, todo el mundo se refería a él. Y bueno, por ahora tengo el gusto y el honor de estar conversando con él. Y bueno, paso ahora los micrófonos para que, por favor, Camilo, te presentes. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl, por la entrevista. De veras que creo que no la merezco como parte importante del grupo, aunque sí soy parte de la historia del grupo en alguna medida. Soy Camilo Pose, muy probablemente muchos te han hablado de un colombiano. Ese soy yo soy el colombiano que fue jefe de tropa un par de años en el grupo. Pues yo en Colombia tuve la oportunidad de vincularme con los Scouts en un grupo raro, porque era un grupo cerrado del colegio privado en el que yo estudié. De hecho, fue uno de los grupos fundadores en Colombia, éramos el grupo 3. Ujú. Después hubo un periodo de tiempo en que se murió el espíritu de los Scouts en el grupo y perdimos el número, y yo lo recuperé siendo el grupo 21, Mm. que tiene unas características muy particulares, totalmente distinto a mis vivencias en el grupo 77. No podría decir ni mejores ni peores, pero sí muy diferentes. Yo creo que sucedieron cosas allá que motivaron a que cuando Toño Verdugo me buscó para que le ayudara en el grupo, le dije que sí. Normalmente le hubiera dicho que no, y más de una vez algunas mamás se acercaron conmigo a decirme lo maravilloso que eran los Scouts para su hijo y agradecerme que lo hubiéramos recuperado. Y anécdotas por el estilo de una mamá, de hecho muy amiga de mi mamá, que llegue a decirme que qué maravilla y que muchas gracias y que no sé qué. Yo le digo, a ver, déjate de cuentos, tampoco es tan especial. Y me dice, no, mira, para Juan Ramón se llamaba el muchacho. Él es hijo hombre con 5 hermanas, y en la casa se vive todo en femenino porque las 5 hermanas mandan. Entonces, que Juan Ramón, que es el hermano chico, que haya tenido la oportunidad de ir a los Scouts con puro hombre y embarrarse y caminar y agarrarse a golpes con el que tocara, es muy importante, y no sabes lo importante que son los Scouts. E historias por el estilo de las mamás a mí me marcaron mucho, porque cuando uno entra a los Scouts teniendo la edad que tenemos cuando entramos, creemos que se entra a jugar, a pasársela bien. Los más altruistas dicen que aprender jugando, pero no solemos realizar que cambiamos vidas para bien y para mal. Y entonces, con esta historia en Colombia, yo me vine a México a estudiar veterinaria. No me voy a alargar la historia de cómo un colombiano terminó en México estudiando veterinaria, y un compañero mío en la facultad, compañero de generación, el Toño Cedeño, Cedeño Cermeño, Cermeño, de Baja California, estaba en los Roberts, era conocido de Charlie y de Toño. De hecho, vivía con Charlie y con Toño, y de alguna manera en algún momento salió la plática y yo le dije que yo había sido jefe de tropa y me invitaron.
y pues terminé entrando al grupo, siendo uno de los múltiples veterinarios que habíamos, ¿no? Enrique, Toño, Guillermina, Gaby, el mismo Pepín Leiva, éramos muchos veterinarios y es normal, ¿no? Porque se va relacionando la gente con los conocidos y cuando uno está en la universidad y terminé en el grupo. Mm. Me tuve que retirar pronto porque pues yo vine a estudiar y a irme, me regresé a Colombia, trabajé en Colombia en avicultura como 11 años por historias que no procede tampoco contar aquí. Terminé yéndome a España a hacer un Mm. doctorado. Nos fuimos a vivir a Barcelona y en Barcelona mi señora Marta decidió que era mejor vivir en Barcelona que en Bogotá. Yo nunca entendí por qué, pero donde manda capitán no manda marinero y terminamos viviendo en Barcelona 10 años. Ahí la empresa con la que yo trabajaba me pidió que atendiera los negocios de América y nos vinimos a Estados Unidos, a Jacksonville en Estados Unidos, que no se conoce sino por el equipo de fútbol, Mm. por ser el equipo más malo de la liga, pero se conoce. Y atendía todas las operaciones del grupo, que era una multinacional muy grande en América, pero América eran especialmente Estados Unidos y México. Y ahí volví a regresar a México ya por temas laborales. En alguna ocasión en esa época tuve contacto con Nelson Martínez Mm. y fue el único del grupo que yo vi durante muchos años. Me contaba chismes de los demás y si Nelson ves a esta entrevista, sí dije que eras un chismoso, pero un chismoso de los buenos, porque saber historias de los buenos amigos siempre es importante y agradable. Y estando en Estados Unidos, el IPADE, que es una escuela de negocios aquí en México, me buscó porque pues ya me conocía, era profesor en Colombia y el doctorado era en temas de negocios, nos conocíamos. Me buscó y me ofreció venirme a México y entre que me encanta la enseñanza, entre que el IPADE es el sitio para ser profesor, si quieres ser profesor, y que yo tengo un cariño enorme por México gracias a los buenos amigos que hice, incluyendo los del grupo, y gracias a todo lo que me dio la UNAM, pues no lo dudamos ni un solo momento y nos vinimos ya a vivir. Marta y yo solos con el nido vacío, tenemos 3 hijas, pero también dentro de la cultura scout siempre hemos querido que sean independientes desde el principio y entonces muy al estilo americano cuando entraron al college, a la universidad, pues se fueron de la casa y nos quedamos, Marta y yo, nos vinimos a México, la menor hizo la prepa acá y tan pronto terminó la prepa se fue a estudiar a Pamplona. Mm. Y pues llevamos 15 años viviendo en México. Mm. Esos 15 años, 7 en Ciudad de México y los otros 8 en Guadalajara. Espero que hagamos una reunión en Guadalajara y que vayamos a Tequila y que yo pueda ser anfitrión del grupo. Y esa es mi historia. Ya nos diste una probadita de cómo llegaste al grupo, pero ahora precisamente la pregunta es cómo es que llegaste al grupo y bueno, ahí también tal vez lo importante, nos dijiste que porque estabas estudiando veterinaria y te buscó Toño Verdugo, ¿cierto? Y él te Sí, invitó. más que Toño Verdigo, Toño Cermeño. Mm. ¿Pero él no estaba en el grupo o sí? Él era Robert, Del era grupo. un mal Robert, Ajá. pero pues vivía con Toño y con Charlie Ya, y era buen amigo y él fue el contacto, ¿no? ok. Probablemente no te ha pasado por la historia nunca, porque no era el clásico scout comprometido con los scouts al 100%, sino él era Robert y hacía sus actividades con el clan, me invitó, Mm. cosa que yo creo que no le perdonan en el grupo, pero
pero fue él el que me presentó con Toño y con Charlie. Ya. Y entonces tú, platícanos esa parte, entonces tú decides ir al grupo, o sea, saben que tú habías sido scout en Colombia, te invitan, vas al grupo. ¿Quién dirigía la tropa en ese entonces o llegas tú directamente? ¿Cómo es esa No, parte? la dirigía Toño. Mm, Y Toño me pidió ayuda con la tropa, pues yo entré como subjefe de tropa a ayudarle a Toño. ujú, Toño era una persona muy metódica, muy organizada, muy de manual, y entonces pues era un gusto ayudarle porque toda la parte estructural él la tenía clarísima y uno lo que tenía que hacer era remar hacia el mismo sentido y siempre se podía y entré a ayudarle. Y cuando Toño se retiró de la tropa, que no recuerdo el motivo por el que se retiró, obviamente él se debió haber graduado por esa época y debió estar organizando su trabajo o esto. Yo quedé como jefe de tropa, pero yo siempre he considerado que yo era un jefe de tropa de transición. mm, Y era de transición porque también era obvio que terminando mi carrera yo me iba. Y, y por el otro lado, pues había que formar a alguien de la tropa que saliera de las entrañas del grupo a, a ser jefe de tropa y que tuviera el corazoncito en el grupo 77. Entonces, de alguna manera yo sentí que yo era la persona adecuada para vivir la transición entre Toño, que también venía de fuera, y que la camada que venía de César, de Gilberto, de Lobito, de Ramón, permitieran elegir a alguien. Terminé eligiendo a Gilberto. mm. Creo que no me lo debe perdonar. Él se creía totalmente inexperto para ser jefe de tropa, pero pues el espíritu y el origen de los scouts es eso, asumir responsabilidades serias Ujú, cuando se es joven y cuando la sociedad, sobre todo en estos momentos, nos dice que eres muy niño y a tus 35 años todavía no te puedes ir de tu casa, ¿no? En los scouts y Baden Powell en la guerra de los Boers usaban niños de 10 y de 11 años para cruzar la línea de los enemigos, enviar mensajes, y de ahí fue que sacó la idea de los scouts. Y entonces, pues no mandé a Edilberto a la guerra, pero lo mandé a la guerra porque lo dejé de jefe de tropa. No me acuerdo cuántos años debía tener Edilberto, pero probablemente 16 años, o una cosa por el estilo, que aquí parecía raro, pero como yo venía del grupo del colegio privado, pues jefes de todos siempre éramos estudiantes del colegio y todos éramos menores de 18 años, mm. entonces para mí no era raro un jefe de tropa de 16 o de 17 años. Entonces yo entiendo que mi papel en la tropa fue servir de transición entre la camada de Toño, de Charlie, de Guillermina, de Leti y la camada de la gente que se formó en el grupo, que sé que fue maravillosa porque después de haber superado un problema que hubo en el grupo donde terminaron divorciados, literalmente divorciados, y sacaron adelante el grupo. Y yo creo que sacaron adelante el grupo por ser gente del grupo. Mm, Y yo diría que ese fue mi papel realmente. muy bien. Oye, qué interesante. Oye, y platica, cuando tú llegas a la tropa, ¿cómo era esa tropa? ¿Qué recuerdas? ¿Cuáles patrullas? ¿Cuántas patrullas? ¿Son muchos chicos, pocos chicos? ¿Cómo se comportaban? ¿Cómo respondían a ustedes? ¿Qué recuerdas de aquellos momentos? A ver, déjame inventar porque la verdad es que no tengo buena memoria, pero yo creo que debían ser como 35 troperos. De patrullas estaban la Osos, donde estaba César Granados. Recuerdo con muchísimo cariño a doña Celia, la mamá de César, que fue fundamental para resolver problemas de líos de padres, que siempre los había.
y ella con su mentalidad portuguesa era muy objetiva y andaba siempre mediando y mitigando, y yo creo que buena parte de la unión del grupo Mm. hasta que se partió fue gracias a doña Celia. Estaba Bubú, estaba Toño, estaba Ramón, ¿quién más? Gabriel, César Montoya. La patrulla Oso siempre fue una patrulla importante mientras estuve yo en el grupo. Después teníamos a sus enemigos acérrimos, que eran los Leopardos, con Nelson, con los Cuates, Ernesto y Rafael, con Edilberto. Yo diría que Edilberto estaba en la Guepardos, pero no estoy seguro. Hilberto nos Eh, dijo que en la Halcones. sí, sí, tienes razón. Y entonces, ¿quién mejor para decirlo que él, no? Después estaban los Tigres. En los Tigres estaba Jorge, Ramón Amalala Milla, mmm, Juan Carlos, creo que estaba allá, el hermano Gris, el Halcones, obviamente, que también competía con los Osos y los Leopardos a muerte. Se vivía quejando Gilberto que le tocaba con puros chavitos Ujú. tratar con gente grande, matona, que se valía hacer bullying mientras fuera con buena voluntad, y te agarraban los osos, que yo creo que por kilos debían pesar como 5 veces más que lo que pesaba el halcón, pero Gilberto era capaz de ponerse a su nivel y no dejar que mangonearan a su patrulla, ¿no? Creo que hubo una patrulla Búfalos, y ahí no recuerdo, y me disculpan, la Búfalos y los Lobos. Con Héctor me parece que estaban los Lobos, pero no me pongas en evidencia y no me obligues a nombrarlos a todos. Sé que nombrar a unos y no nombrar a los otros no está bien, pero a mi edad todo se permite. Y entonces a todos los aprecio igual y de todos aprendí igual, y era una tropa buena, grande. Como te digo, veníamos con Toño, que Toño era una persona muy estructurada. Entonces las reuniones eran reuniones en que nos echábamos 1 o 2 tardes entre semana preparando la reunión del sábado y preparando las actividades, y evaluando la evolución que llevaban los distintos scouts. Entonces era muy técnico, era muy, muy lejos y hablo técnico de la administración de la tropa, ¿no? No hablo de técnicas scouts, Mm. sino de administración de la tropa, y entonces era muy sólida, Mm. porque en las reuniones no se iba a perder el tiempo, siempre se iba a hacer algo que valiera la pena. Mm. Igual en los campamentos, en las salidas, las kermeses, en lo que fuera. Oye, y además de esto que nos platicas de la tropa y por esto que se dio de los veterinarios en el grupo, ¿cómo era el grupo? ¿Cómo era la convivencia con las demás secciones? Era muy rica. En la casa de Pepín estaba tía Magu, también una persona fundamental para el grupo, y pues estaba Pepín con sus primos, con sus hermanos, y había reunión entre semana, una semana sí y otra también. Las reuniones del clan de los Roberts era en el departamento de Toño, de Carlos, del otro Antonio. Yo terminé viviendo con ellos un tiempo, y entonces era una convivencia que trascendía al grupo, y esa convivencia que trascendía el grupo imbuía a todo el grupo, ¿no? Terminaba todo el mundo en el grupo formando parte de una gran familia. Nos colaborábamos muchísimo entre los lobatos y la tropa, y teníamos muy buenas actividades. Teníamos papás que ayudaban mucho, ya mencioné a doña Celia, la mamá de Dilberto también colaboró, doña Tere me parece que se Ujú. llama. Ujú.
Sí, sí. Eh, y ahí andábamos, yo creo que muy unidos. Si algo hay que reclamarle a ese grupo que yo viví, es que el clan no era tan bueno. Teníamos buenas reuniones todos los viernes en la noche, nos la pasábamos a todo dar, pero no teníamos mucha actividad de clan. Yo supongo que los miembros importantes del clan estábamos a cargo de la tropa o de los eslovatos, y entonces pues no nos daba la vida para hacer actividades de clan y actividades, pero lo que era la tropa y los lobatos era una maravilla. Mm. Y pues el clan servía para dirigir la tropa, para dirigir los lobatos, para traernos a los que nos trajeron, a todos los veterinarios, digamos, a partir del clan. Entonces el clan no era el mejor clan del mundo, pero fue supremamente importante para el grupo. Mm. Y yo te iba a preguntar que en esa tropa a la que llegaste tú a dirigir, que estaba al frente Toño, ¿no? Toño Sí, dirigía. ¿Solamente estaba Toño y tú le apoyabas o había alguien más que formara equipo con ustedes? nos ayudaba otro Robert. Déjame tratar de recordar, yo creo que se llamaba Juan Carlos Crespo. Mm. No sé si te ha salido en tu No, lista de no, cosas no, aún no. y nadie más. Teníamos mucho apoyo del clan, Mm. vuelvo y repito, entonces Charlie no faltaba a las reuniones y entre Toño, que es muy cuadrado, y yo, que soy Grinch, pues el que ponía espíritu divertido era Charlie y su sombrero. Mm. Ya te Ujú. hablan hablado en las Sí, sí. entrevistas del sombrero de Charlie. Él nos platicó de su sombrero, la historia de su sombrero, sí. Exactamente. Y entonces éramos tres, Toño, Juan Carlos y yo, pero con mucho apoyo del clan Mm. y mucho apoyo de quienes dirigían los Lobatos, que vuelvo y repito, era muy unido el grupo en ese sentido. Oye, ¿y las reuniones de clan que dices que eran los viernes, ¿en dónde se reunían? ¿Dónde se veían? En el departamento de Toño y de Charlie, Mm. ellos tenían un departamento ahí en Avenida Universidad y Copilco, Mm. si no me falla la memoria, en 1992 era el número, y Mm. pues ahí nos reuníamos. Para ese entonces Charlie ya trabajaba y tenía coche y tenía un buen coche, entonces tener un Rover con coche Claro. era el no va más, y las reuniones siempre las hacíamos ahí, y si había que salir, pues teníamos coche con Charlie, entonces ayudaba mucho. Oye, quiero ahora precisamente mostrarte un par de fotografías en donde sales tú para que nos digas qué estaba sucediendo ahí, si te recuerdas, y también a quienes recuerdas que estén en esa fotografía, que seguramente a algunos cuando los recuerdes les dará mucho gusto saber que te acuerdas de ellos. A ver, con riesgo de equivocarme, obviamente le estoy poniendo las notas a alguien que acaba de hacer su promesa. Ujú. Creo que esos tenis, zapatos son de Felipe, pero no, obviamente no estoy seguro que sea Felipe. Y pues está César, está Bubú, El scout que está hasta la izquierda es Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, Ajá. obviamente. Pues estoy yo poniendo las notas. Está Charlie sin su sombrero porque la ceremonia era seria. El Ujú. sombrero de Charlie no era serio. El señor que está enseguida, creo que era nuestro jefe de grupo. Luego siguen dos que yo creo que no pertenecen al grupo. Debíamos tener una ceremonia con invitados de la delegación. Y la que está hasta el extremo es Guillermina. Mm. Trabajaba con la tropa y es otra de las personas claves, veterinaria como cosa rara en el grupo 77 de esa Ujú. época y muy buena amiga, muy buena Mm. persona. Ella estaba con la manada. Ella estaba con la manada, sí. Ya. Y aquí, este lugar en el que está esta fotografía, es donde solía reunirse, o sea, hacer el llamado de tropa, ahí en el medio del parque, ¿no? Sí, sí, ese claramente es nuestro parque en el eje 4.
Cualquier imprecisión que diga, tú me corriges con confianza, ¿eh? Ujú. Y pues ya estaba adoquinado porque cuando yo entré el parque era en terracería y aquí pues ya está adoquinado. Ese adoquín debe tener más de una muestra de ADN Sí, de todos seguro. los troperos. Sí, sí. Y sí, era donde nos reuníamos todos los sábados. Oye, lo que te iba a preguntar, ahorita que dijiste que el parque era de terracería y bueno, aquí nos tocó ya adoquinado, ¿qué pasó? Eso lo han comentado algunos otros. ¿Te recuerdas qué pasó mientras pasaba de estar, de ser de tierra a ser de adoquín? ¿Se cerraron el parque o qué pasó en ese inter? ¿Recuerdas algo? Pues muy probablemente el parque era muy largo y muy probablemente mientras adoquinaban un extremo compartíamos el otro extremo y había una calle entre el parque y el colegio, al otro lado hay Ujú, paralela al eje, ujú, que casi que nos podíamos dar el gusto de cerrarla y no pasaba nada porque era una calle casi que estacionamiento. ujú. Entonces yo me imagino, pero no estoy seguro, que convivimos con la obra. Y bueno, tengo otra más que quisiera mostrarte porque debe ser del mismo momento. Sin embargo, en esta fotografía aparecen más personas y entonces, bueno, igual y podemos abundar más en los comentarios. Sí, pues claro que es la continuación de la ceremonia. Ujú. Y pues está la hermana de Dilberto y a los dos que siguen no los reconozco, ¿no? Y los otros claramente no son del grupo, ¿no? Claro. Vuelvo y te repito que yo, como buen Grinch, le daba más importancia a los principios de los scouts que a los juegos, aunque obviamente había que jugar para que fuera atractivo el parque. Pero esto de ir y decir que por mi honor y por Dios, si optabas por esa fórmula, prometías hacerle el bien a los demás y cumplir la ley Scout y conocer la ley Scout, era muy importante y pues eso incluía invitar gente de fuera, que no sé si este es el caso particular, e incluía que en todas las promesas participaban los lobatos y la tropa, Mm. al menos mientras yo estuve de jefe de tropa. Muy bien. Oye, pues qué interesante. Y bueno, ahora quería preguntarte, seguramente, bueno, has ido recordando tú muchas anécdotas, pero debe haber alguna que recuerdes con, con más detalle, muy nítidamente, por alguna razón especial, porque haya sucedido algo muy importante, porque te representó, como nos acabas de decir, una muestra de que esta promesa se vivía, no era simplemente letra que se repetía, sino que realmente se vivía, o porque te desafió. ¿Alguna anécdota así que recuerdes con mayor nitidez? No, pues muchas, algunas muy importantes y otras irrelevantes, pero con sentido, ¿no? Recuerdo una mamá y sé de quién es y no la voy a mencionar para no, que me invitó a cenar a su casa un día para cuestionarme por qué debía dejar que su hijo entrara a los scouts, alguien Ujú, muy importante para el grupo después, y que si yo le podía garantizar que no le iba a pasar nada malo a su hijo. ujú, Y frente a esto, lo único que se me ocurrió decirle, y probablemente por la formación que tenía, es que yo no le podía garantizar que no le fuera a pasar nada malo, que en un campamento, que no podía haber accidentes y que podían sucedernos cosas que uno no quiere que no sucedieron, y fui con ellas después, pero lo que sí le podía garantizar es que los sábados y los domingos, cuando estuviéramos de campamento, iba a estar realizando actividades sanas que lo iban a estar formando como persona, en lugar de andar en la calle que está llena de marihuanos ujú, y de trago y de cosas. Entonces que ella tenía que elegir que su hijo corriera riesgos en la calle o que corriera riesgos en los scouts, pero que tenía que correr riesgos, porque esa es la vida misma. Se volvió la mamá más colaboradora y más adepta y fundamental para nosotros, porque nos apoyaba muchísimo. Y entonces en este sentido te cuento anécdotas, ¿no? Un día subimos a uno de los dos volcanes, yo diría que fue el Iztaccíhuatl, ujú. que era una subida por unas cascadas y una quebrada de todo el día, sanguinaria, y
llegamos arriba al sitio donde íbamos a acampar en una explanada y había una tiendita de campaña pequeña, caída. Y uno de los dos cuates se le hizo divertido ir y pegarle una patada a la tiendita y cuando le pegó la patada a la tiendita, en vez de salir volando, fue como si le hubiera pegado una patada a un bulto de papas. Y ya nos pusimos todos nerviosos. Y entonces ahí voy yo, que se supone que era el jefe, y empecé a tocarla por encima y sentí unas latas y no sé qué, y digo, no, es basura. Y junto a la basura toqué las manos y moví un poquito y la cara y llegamos después de todo un día de caminata y de estar subiendo y cansados y nos tocó decidir qué hacíamos con el muerto y pues la decisión que tomamos es que no había forma y decidimos acampar junto al muerto y ir junto al muerto y al día siguiente mandar a los scouts mayores a que avisaran en la base abajo y pues nos tocó participar con todo el tema del levantamiento y de las cosas y eso para un grupo de niños, porque pues todos éramos niños, yo incluido, son cosas importantes, ¿no? Y cosas anecdóticas. El Cotic, el Raúl Jiménez, ya te digo que cuando uno dice que por mi honor un día en el parque sacó una lombriz y de chistoso fue y se arrimó y me dijo, cómetela. Te digo, si yo me como la mitad, tú te comes la mitad. Y muy seguro de sí mismo me dijo que sí. Pues agarré la lombriz, la partí y me comí la mitad. Y él, por su honor y por haber dado su palabra, se tuvo que comer la otra mitad de la lombriz. Y siempre habrá un tema de, oye, vamos a ayudar a los demás, vamos a respetar nuestro honor, vamos a cumplir con la ley. Y todo iba alrededor de eso. Recuerdo una anécdota que a mí todavía me remuerde la conciencia cuando me acuerdo. Una vez para recaudar fondos para algún campamento nacional decidimos rifar una calculadora programable, que en esa época era casi que rifar una laptop. Ujú. Y yo organicé la rifa y jugaba con los últimos números de la Lotería Nacional y compramos la calculadora y todo funcionando y salíamos a vender los boletos en la calle y se vendió todo y llegó el día de la rifa y era uno de los dos fines de semana en que no había Lotería Nacional, 16 de septiembre. Y obviamente mi preocupación de haber parecido que los scouts estábamos haciendo trampa y vendiendo boletos de una rifa que no existía y sin forma de avisarle a la gente que, porque ahora a todos les dices dame tu celular y les mandas un WhatsApp. Y cosas como esas yo aprendí muchísimo y espero que todos mis troperos hayan aprendido muchísimo porque uno aprende a hacer las cosas bien y aprende a verificar y aprende a que no puede organizar una rifa a la ligera. Situaciones por el estilo. Yo era muy cercano a los papás. Los papás me pedían ayuda, especialmente teníamos varios troperos que eran familias Mm. monoparenterales con la mamá. Entonces las mamás me llamaban a pedirme ayuda con temas de papá y algunos los enfrentamos bien y otros no tuve los pantalones para enfrentarlos y aprendí y tengo el remordimiento de conciencia que te decían, oye, necesito que tengas la plática de papá y hijo que se tiene a los 12 años y yo no fui capaz de tener la plática. Y, bueno, si no la tuviste, ¿de qué sirvió, Camilo? Oye, me sirvió a mí, porque aprendí que una responsabilidad que yo tenía no la asumí como debiera haberla asumido. Y anécdotas por el estilo, todas las que quieras, ¿no? Y todos aprendimos de cómo las enfrentamos, a veces bien y a veces mal. Creo que a final de cuentas sí dejaste una muy buena semilla sembrada en todos los que
estaban contigo, porque, como decía yo al principio, yo cuando llegué al grupo en 1982 a la tropa, Camilo era una leyenda. Todo el mundo hablaba de Camilo, siempre se refería a Camilo, es que con Camilo hacíamos esto y con Camilo hacíamos el otro, el jefe de tropa colombiano. Y bueno, pues eso habla del impacto que tuviste en todos esos jóvenes, ¿no? Que marcaste en ellos algo que, aunque ya no estabas presente, porque mi primer jefe de tropa fue Dilberto, precisamente, yo a Ujú. él tengo mucho que agradecerle porque pues fue precisamente el que tú confiaste en él para que se quedara al cargo de la tropa. Y bueno, pues fue mi primer jefe de tropa junto con mi hermano. Y bueno, pues también hizo una labor formidable, así que gracias a que tú también lo formaste a él y decidiste bien, ahí no te puede quedar duda de que decidiste bien a quién dejar, pues también él se refería mucho a ti y había aprendido la manera de hacerlo y luego nos lo heredó porque después seguimos nosotros con esa labor, así que se cumplió ese objetivo que decías tú de lograr gente surgida del mismo grupo y que fuera como pasando la estafeta. Pues sí, sí, hacíamos cosas atípicas, diría yo, pero buscando responsables. Ahora me viene a la memoria que quienes querían sacar su insignia de primeros auxilios tenían que sacarme sangre. Ujú. Y, entonces todos los que tuvieron insignia de primeros auxilios conmigo, a los 12 años aprendieron a sacar sangre. Wow. Obviamente no les sirve para nada y hoy en día es una barbaridad sanitaria lo que hacía, pero como buen veterinario y a un niño que de 12 años que tiene que sacarle sangre al jefe, literalmente hablando, no metafóricamente hablando, pues aprende a asumir las responsabilidades y hacer las cosas bien, ¿no? Y a prepararse para hacerlas. Claro. Y cosas por el estilo, las que quieras, ¿no? Siempre buscábamos la responsabilidad, nunca le resolvimos la vida a nadie. Si alguna persona encargada de organizar el menú lo organizaba mal, pues por ahí recuerdo un campamento en que terminaron comiendo masmelos, malvaviscos, no me acuerdo cómo le dicen aquí en México, con Bombones. ketchup, bombones con ketchup, porque se les había olvidado llevar la comida y no les íbamos a sacar las castañas del fuego, ¿no? Y Ujú. aprenden a que la próxima vez no se les olvida programar bien la comida y llevarla, ¿no? Claro. Y cosas por el estilo, las que quieras. Muy bien. Siempre es asume responsabilidades y asume las consecuencias de lo que hiciste con tus responsabilidades. Esos son los scouts para mí. Claro. Oye, y ahora te quiero preguntar, porque pues has mencionado algunos nombres, pero ahora la pregunta va en función de esas personas con las que conviviste a lo largo de tu vida scout y que te enseñaron algo a ti. Tú le enseñaste a algunos o a varios, pero esas personas que te guiaron a ti y que recuerdas ahorita y que pudieras compartirlas. A ver, hablando del grupo, obviamente, definitivamente Toño y Charlie fueron fundamentales. Si no hubiera sido por ellos, yo no hubiera entrado al grupo y no hubiera permanecido como jefe de tropa. De los papás, pues recuerdo a los papás de César Granados, a Celia y al señor, que no recuerdo. Los papás de los Martínez Cedeño, de Nelson, de Víctor Hugo, de Rafael, de Ernesto, el doctor, porque el papá de ellos era Ujú. médico cirujano, su mamá que es moreliana, yo adoro Michoacán, yo soy un purépecha con fenotipo de colombiano, pero eh, teníamos una relación maravillosa siempre. La mamá de Dilberto, tía Magu, ya la mencioné, es que yo creo que ya te mencioné a los que recuerdo, pero sin lugar a dudas fueron muchos y sin lugar a dudas yo no hubiera podido llevar una tropa de un grupo abierto en México con mi experiencia de jefe de tropa en un colegio privado, en un grupo cerrado en Colombia, ¿no? Era, era otro mundo. Ya.
Oye, Camilo, y bueno, para cerrar nuestra entrevista, ahora quisiera pedirte un mensaje. Un mensaje que sea primero para que en lo que digas vaya para aquellos con los que conviviste, que te conocen y que les dará mucho gusto escucharte a través de tu entrevista, y que seguramente recordarán muchas cosas gracias a lo que has relatado, pero también para aquellos que te están conociendo gracias a la entrevista, que también, como yo, escuchamos de tu nombre muchas veces y que ahora estamos sabiendo tu historia y lo que hiciste por el grupo, que de nuevo me parece que fue muy importante porque de otra manera no hubiera sido tan mencionada por esos muchachos con los que yo conviví después, porque esa generación, pues la dejaste ahí y cuando llegamos mi hermano y yo, ellos estaban en la tropa, Alberto haciéndose cargo de la tropa, pero también todos los nombres que has dicho fueron compañeros y todos se referían de muy buena forma. Pero también para las nuevas generaciones, para aquellos chicos que están ahora en el grupo y aquellos incluso que no lo están en este momento que estamos hablando tú y yo, pero que lo van a estar o que lo podrían estar, porque como ahora, gracias a la tecnología, esta entrevista quedará grabada en la nube, y a partir de mañana o de pasado y más adelante, alguien la verá, alguien se la encontrará, la escuchará y también sabrá de tu historia y sabrá del grupo. Un padre de familia puede ser que lo esté escuchando o un mismo chico que esté ahí navegando en la nube y se encuentre con la entrevista, también que le digas algo, que lo invite. Has dicho cosas muy importantes, pero me parece que con este mensaje, con esos tres elementos, que tal vez no sea fácil, pero bueno, tú eres un profesor del IPADE con mucha experiencia hablando a los demás, enseñan un mensaje que cierre muy bien y que deje un buen mensaje para todos los que te estamos escuchando. Pero yo creo que los mensajes son dos. Para aquellos con quien conviví en el grupo es un mensaje de agradecimiento. A veces uno cree que el jefe de tropa es el que le da a los demás y los demás reciben del jefe de tropa y eso no es cierto. El jefe de tropa recibe tanto o más como reciben sus troperos. Y yo lo recibí. Y yo estoy seguro que mi carácter hoy en día está muy marcado por mi paso por los Scouts. Y yo no sería el mismo si no hubiera tenido la oportunidad de convivir con la tropa y de haber tenido las vivencias que tuvimos, que vuelvo y te digo, no todas fueron agradables, pero todas nos formaron. Y entonces a todos yo les debo un gran agradecimiento, porque ponerse en manos mías cuando yo era jefe y ellos eran troperos fue una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad que a mí me hizo mejor persona y se los agradezco muchísimo. O en el caso de Toño, de Antonio Cermeño, de Charlie, el agradecimiento por haberme invitado, ¿no? Y a los que están y a los que vienen, creo que el mensaje está implícito en mi entrevista. Los scouts no tienen sentido si no pensamos en la base de los scouts, que es asumir responsabilidades y asumir las consecuencias de los actos. Entonces las reuniones sí tienen que ser divertidas, los campamentos tienen que ser padrísimos, la amistad que desarrollas es importantísima. Yo por el poco contacto que he tenido con el grupo, sé que las patrullas siguen siendo amigos hoy en día y compadres y esto. Todo eso es valiosísimo, pero lo que realmente vale de los scouts y lo que nos diferencia de otros grupos es que asumimos responsabilidades desde niños y respondemos. Y entonces ese mensaje de que no olviden darle responsabilidades a los lobatos a su nivel, darle responsabilidades a los troperos a su nivel, es fundamental. Y dentro de estas responsabilidades yo no sé qué tan imbuido esté hoy en día en los scouts, pero la promesa Scout y la ley Scout tienen sentido y son más de 100 años ya
de experiencia, y cuando yo digo, es que yo veo la naturaleza, la obra de Dios, la cuido. A ver, ese es el mensaje de los hippies de la sustentabilidad de hoy en día. Y nosotros en los Scouts llevamos 100 años viviéndola. Y cuando decimos que ayudamos a los demás sin importar quién sea, eso es un mensaje de responsabilidad social que hoy estamos tratando de rescatar en la sociedad. Entonces yo diría, mantengan esa esencia de los Scouts, que ser responsable y es hacer 10 formas de ser que están en la ley Scout, y no sé si sigue existiendo la ley y si sigue teniendo 10 incisos, y supongo que si han evolucionado como todo en la vida deben seguir siendo los mismos. Mi mensaje sería eso: organicen actividades padres, hagan buenos amigos, diviértanse, pero no dejen de pensar en la esencia de los Scouts. Pues muy buen mensaje, muchas gracias. De verdad es que sí, sí, yo creo que además es algo que ha hecho trascender al movimiento Scout, el que ha conservado sus valores y que a pesar de los cambios en la sociedad, los principios fundamentales, la promesa, la ley, los 10 artículos de la ley siguen ahí vigentes y hoy muchos chicos de este mundo tecnológico, bombardeado por el Internet, pero son chicos los que participan hoy en el grupo y en el movimiento alrededor del mundo, siguen comprometiéndose libremente a través de la promesa Scout y eso sigue orientando su vida. Y esperemos que precisamente en algunos años esos niños, esos jóvenes que hoy forman parte del movimiento Scout, pues sean personas como tú que siguen contribuyendo, que están buscando precisamente con lo que hacen contribuir, dejar una huella en el mundo, influir en otras personas. Así que muchas gracias por tu mensaje, Camilo. Muchas gracias por tu tiempo también, que es muy valioso. Y ahí quedará grabado para la historia. Seguramente mucha gente se recordará y te recordará con mucho cariño. Y bueno, pues seguiremos en contacto. Te mando un gran abrazo, un saludo hasta allá, la Ciudad de México. A Y esperemos. Guadalajara, no te Ah, olvides estás en que En estoy en Guadalajara, estás en. Guadalajara, Ah, y espero que se organice alguna actividad en Guadalajara y que yo sea el anfitrión. ok. Eso estaría muy bien. Me parece perfecto. Fíjate, mi mamá es de Guadalajara, así que nosotros también de la familia guardamos muy buenos recuerdos porque todas las Claro, vacaciones siempre íbamos a Guadalajara a visitar a mis primos. Así que sí, estaría muy bien. Hay que organizarlo para vernos por allá. perfecto. Muchísimas gracias a ti, Raúl, por la entrevista, y qué bueno que están recordando las vivencias del grupo, que son importantes. Así es. Pues muchas gracias, Camilo. Te mando un abrazo y siempre listo. Siempre listos.